La clase de hoy, que, bueno, realmente ustedes saben que hoy nos tocaba comenzar con la lección 6 ya de nuestro curso de formación uno, pero se nos ha pedido que les demos una clase de lectoescritura. Entonces, hoy la clase que recibieron los chicos que tienen clase los domingos, las igualaron ustedes vía YouTube. Ya les informaré un poquito más al respecto, pero la clase de hoy va de lectoescritura. Hoy nos acompaña Cindy Heredia. Era formado parte de nuestro ministerio en Barcelona. Hoy ya de regreso en nuestro país, es mi compatriota es ecuatoriana. Ella regresó ya a principios de año a Ecuador, huyéndole a la pandemia. Y ella formó parte de FENACEPED. De hecho, era la anterior coordinadora de FENACEPED. Y bueno, ella hoy estará a cargo de darnos la clase o un pequeño seminario muy breve de lo que se trata acerca de lectoescritura. Entonces, sin demorarme más, porque ya nos hemos demorado un poquito de tiempo, quisiera que Cindy, porfa, que la ven ahí conectadita en la cámara, hoy nos va a hacer los honores, va a abrir la reunión con una oración como es debido y les dejo con ella entonces. Gracias, Cindy, y bienvenida otra vez acá a tu casa, aunque sea de lejitos, pero bienvenida. Gracias, Sebas. Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes, noches por allá. Eh, Veo nombres que no, creo que no reconozco. Bueno, eso está bueno, ¿no? Eso quiere decir que hay un nuevo grupo conectado. Entonces oremos, cerremos los ojitos donde estamos y oremos para empezar este tiempo de clase. Padre amado, gracias Señor por el regalo, bendito Dios, que aún en medio, Señor, de las circunstancias que vivimos a nivel mundial, nos das de estar conectados como familia, Señor, teniéndote a ti como el centro de todas las cosas, teniendo como ese propósito fundamental el estudio, Señor, de tu palabra, el desarrollar esas habilidades y destrezas que nos hagan mejores conocedores, Señor, de tus escrituras. Yo te doy gracias por ese tiempo, por la vida de cada uno de tus hijitos, una vez más, por el regalo enorme que nos das de podernos reunirnos, Señor, juntos como hermanos, en comunión con tu Santo Espíritu. Y te entrego, Padre, este tiempo de estudio que vamos a tener para que seas tú, Señor, dándonos dinamismo, dándonos ciencia, conocimiento y entendimiento, mi Dios. Y te oramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Perdón un poquitito. Bueno, familia, si fuese, bueno, Sebas, creo que tienes que darme como autorización para poder compartir pantalla. No sé Eh, cómo. de hecho, creo que tú puedes pedir hacerte a ver, igual ya te paso los permisos. Ay, me puse a mí, ya te paso a ti. Esto está medio rarillo. Y bueno, familia, para quienes puedan, pues de acuerdo a su circunstancia, si pueden poner la cámara. Mi internet es bueno, suele no caerse cuando ponen, y no somos muchos. Entonces, si pudieran colocar las camaritas para poder verlos, estaría perfecto. Si no, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Hoy haremos un taller de lectoescritura y les explicaré por qué es tan importante tener esa destreza. Todavía, a ver, perdónenme que la Ahora tengo. ya te lo pasé. ¿Me pasaste? Ujú. Así, ¿verdad? Abrir preferencia. Ah, ya es que salgo de la computadora. Ah, voy a tener que llamar a la primera vez hoy y esta es una Mac y ni siquiera sé cómo se usa. Entonces creo que debo darle como el permiso al computador para que pueda. Sí, de hecho es así. Y tendrías que cerrar, creo, Webex y volver a abrirlo. Creo, no No, estoy seguro. es que tengo que darle permiso a la computadora o algo así para compartir la pantalla, porque mi librería estoy habilitada, pero hay preferencia del sistema. Ah, ya. Claro. Es que tienes que salir y volver a Y abrir. ya, salgo en un minuto y regreso, ¿ya? Ve, ve, te esperamos.
No sé qué. Ok, ahora sí, familia, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, Cindy, sí la vemos. Sí. Muy bien, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, hoy hablamos de lectoescritura y por qué razón dentro de un curso de formación, cuál sería la razón de ser. Si al final de cuentas, pues creo que ya dentro de lo que los que están aquí en el curso, pues son adultos, entonces diremos todos sabemos leer, todos sabemos escribir, pero a pesar de que uno básicamente sí aprendió en la escuela a leer, a escribir, pero la comprensión lectora es una habilidad mucho más compleja y que dentro de ese tiempo, en una era donde tenemos tanta información, se hace muy necesario que uno realmente tenga habilidades sumamente profundas para comprender cuáles son las verdaderas intenciones de los mensajes que uno recibe. Por ejemplo, cuando uno estudia la Biblia, definitivamente una de las cosas que más desmotiva al lector de la palabra de Dios es no entender lo que está leyendo. Uno empieza a hacer el devocional y se da cuenta que, bueno, si leo los evangelios está perfecto, pero si tengo que leer Éxodo, si tengo que leer Deuteronomio, entonces como que, ¿qué pasó aquí? Si debo leer los salmos, están muy bonitos, pero al final muchas figuras literarias no las comprendo, entonces uno se desmotiva y dice, bueno, ya no quiero leer eso, solamente voy a leer lo que entiendo, o leo, creo que entiendo y explico o asumo algo que no es. Por eso es tan importante que dentro del estudio de la palabra de Dios esté siempre el desarrollar estas habilidades. Uno sabe leer, pero ¿qué es lo que realmente comprendo de un texto? No sé si les ha pasado a ustedes en ese tiempo de pandemia, pero por lo menos aquí, para hablar de coronavirus, pues todo el mundo cree que es el líder del tema, ¿no? Todos son médicos, todos son epidemiólogos, todos tienen la cura, todos saben algo acerca de las vacunas, y uno ya no sabe qué creer. Hay tanta información, se publica tanto, los medios de comunicación tienen tanto interés por constantemente sacar noticias y noticias y noticias. Un titular que dice una cosa, un texto que dice otra y la gente luego no entiende y qué pasó aquí. Hay tanta información y tan poca capacidad por parte nuestra como lectores de comprender los mensajes, de saber qué es lo importante. Por eso hay que preguntarnos entonces, cuando yo leo un texto, sea de la palabra de Dios o algo que yo me encuentro en internet, en una revista, en una cadena de WhatsApp, ¿qué es lo que comprendo? ¿Cuál es el mensaje que realmente me llega durante ese texto? Y lo que yo tengo que desarrollar es la habilidad de que cada vez que leo algo, yo pueda criticar, yo pueda cuestionar y de acuerdo a eso pueda aprobar o rechazar lo que estoy leyendo. Incluso cuando leemos la palabra de Dios, o sea, ¿qué es lo que enseñaba el Señor Jesús? Escudriñar las escrituras. ¿Y qué es lo que hacía Pablo cuando veía, cuando se formaba la primera iglesia? Tener apóstoles, perdón, tener discípulos que aprendían esa virtud, de que los encontraba todo el tiempo, eso, escudriñando, leyendo, porque tenían que comprobar, ok, lo que me dice esta persona, lo que dice este líder que está en una tril es cierto, es correcto, es lo que él cree, es lo que dice la Biblia. También hay tanta gente, tantas personas, tantas voces que pueden hablar acerca de la palabra de Dios, pero ¿cómo saber qué es lo correcto? Bueno, tengo que aprender entonces a criticar, a cuestionar la información que recibo para decidir entonces si apruebo el contenido de ese texto o si rechazo lo que está diciendo. Y vamos a hacer un ejercicio súper rápido porque yo sé que empezamos tardecillo y asumo que alguien más dará la otra hora de clase. Entonces, para que como esto es un taller y en el taller tenemos que participar, no voy a hablar solamente yo, vamos a hacer un ejercicio para saber cómo está nuestra comprensión lectora. Y yo le voy a pedir a, veo aquí, Ana María, que por favor, si Ana María puedes, leas el texto, que abras tu micrófono y leas el texto que está allí en la pantalla. Hola, ¿ya lo ya? ¿Escuchas? Sí, sí, lo escucho. Vale, entonces empiezo, ¿listo? Perfecto. Puedes empezar. Muy,
Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente con acceso a Internet hasta los 14 años. Un niño de 10 años no necesita un móvil porque suele estar en casa o en el colegio y está permanentemente localizado. Además, si tuviera un móvil, la pregunta sería a qué servicios puede acceder desde el móvil. Básicamente, aplicaciones de redes sociales y mensajería. ¿Y a qué peligros estaría expuesto? Por ejemplo, entre los menores de edad es frecuente el ciber- ciberacoso, en el que las burlas, insultos y amenazas de unos menores a otros ya no se limitan al colegio y al horario escolar, sino que extienden a las redes sociales durante todo el día. Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino con un desarrollo personal, físico y psicológico, individual y social. Es la excesiva dependencia del móvil que puede terminar en un trastorno grave o adicional, pero que mucho antes ya resulta preocupante porque denota una falta de autocontrol y autoorganización del tiempo y de las tareas que debe hacer, de estudio y de ocio. Frente a ello, el mejor control parental no es el de la tecnología, sino la educación, la confianza, la comunicación desde pequeños. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Ese texto que es muy interesante y también pues muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo, sin duda alguna hará que quienes lo están leyendo tengan diferentes opiniones a favor o en contra, ¿no? Quienes son papás estarán de acuerdo, de repente quienes son más jóvenes pensarán que es un poco exagerado. Cuando uno lee un texto, obviamente si es algo relacionado con mis opiniones sobre algo, sobre mi vida cotidiana, uno ya se forma una opinión. Uno ya puede pensar, yo creo que tiene razón, yo creo que no tiene razón, pero la comprensión lectora se basa no necesariamente en mi opinión, sino primero en entender qué quiso decir el autor del texto, independientemente de si yo estoy de acuerdo o no. Entonces, a manera, esto solamente es una práctica, no pasa nada. Vamos a ver si hemos comprendido la idea central de ese texto. Entonces, uno de los siguientes enunciados que ustedes ven aquí ubicados en 5 literales resulta incompatible con lo afirmado en el texto. Uno de los 5 literales que están aquí dice una afirmación que no tiene nada que ver con el mensaje, con la enseñanza que da el texto. Entonces, la idea es que ustedes adivinen cuál es. El A dice, además del acoso escolar, los niños están expuestos al acoso en redes sociales. B, un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una conducta adictiva. C, los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 años. Y D, los niños con un móvil acceden a aplicaciones de redes sociales y mensajería. Y E, frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los niños. Entonces, pregunta para los alumnos. ¿Cuál de esos 5 literales no tiene nada que ver con el mensaje que el autor de ese texto quería dar? La C. No, además, La E. la E. Muy bien. ¿Quién dijo la E? Yo. Es que como como comparto pantalla, no puedo ver sus nombres, solo estoy viendo la pantalla. Entonces, ¿el nombre de quién? Ana María, Ana perdóname. María. Ah, perfecto, Ana María, muy bien. Así es. Entonces, el texto, lo que el texto no quiere decir, porque aún pensamos que la pregunta es bastante, la pregunta también es confusa. La pregunta no dice qué es lo que quería decir, sino lo que no quería decir. Y lo que no quería decir el texto es que el papel de los padres es espiar digitalmente pues lo que sus hijos están haciendo con los móviles o con las redes sociales. Esto es algo que, por ejemplo, pasa mucho con los estudiantes, con sus hijos, sus primos, hermanos o ustedes, cuando dan un examen, que uno incluso cuando ve la pregunta tampoco la lee, asume que la pregunta dice eso y contesta lo que no es y piensa lo que no es, y nos pasa siempre. Grandes errores de comunicación vienen porque a veces uno lee o entiende o retiene la información que quiere, pero no se concentra en el verdadero mensaje del autor.
Y pensamos que lo más grave que nos puede pasar es que nos pase eso cuando estudiamos la palabra de Dios. Que yo entienda lo que yo quiero entender, pero no lo que el Señor me quiere decir cuando estoy leyendo algún pasaje, algún capítulo de la Biblia. Recursos para la comprensión lectora. Vamos a ver unos recursos muy básicos que nos pueden ayudar a mejorar nuestras habilidades para comprender lo que leemos. Primero, lo primero que debo de hacer es que antes de leer, debo hacerme preguntas acerca de, bueno, ¿y yo qué creo que trata esta lectura? Por ejemplo, si lo hacemos en la Biblia, los capítulos vienen con un título. Entonces, ok, el título, ¿y de qué trata esto? O si lo hago con el titular de una noticia, ¿de qué creo que trata esto? ¿No? Por ejemplo, el texto anterior decía, cuidado con el móvil. ¿De qué trata esto? Y bueno, puedo como inferir que obviamente habla acerca de que debo tener cuidados y prevenciones acerca del uso de los teléfonos celulares. Después de leer, debe plantearse preguntas sobre lo que leyó. Hay que hacerse preguntas para reflexionar. Cuando uno hace, por ejemplo, el devocional, no puede solamente terminar de leer y cerrar la Biblia o apagar la aplicación y ya, sino que hacerse hay que hacer preguntas para que me ayuden a reflexionar sobre lo que he entendido de este mensaje. Si tengo dudas acerca del texto, buscar información para poder aclararlas. Eso también es muy importante. A veces me hago preguntas sobre lo que leí, pero no tengo la respuesta, porque no lo comprendí, porque no entiendo esta parte, no entiendo esta palabra, no entiendo este contexto. Entonces, anótelas y busque información para poder aclararlas. Si cuando yo leo un texto solo comprendí la mitad de aquello, entonces no aprendí. Cuando leo la Biblia, si solamente aprendí la mitad de la enseñanza, si solo aprendí la mitad de lo que me decía ese pasaje, entonces no lo aprendí. Tengo que anotar y siempre ustedes tendrán, ya sea al líder del distrito o a su líder ministerial, muy dispuesto a ayudarles a aclarar esas dudas. Otro recurso es resumir las ideas principales del texto. Y ya vamos a ver cómo se pueden clasificar las ideas principales. Y aquí hacemos otro ejercicio rápido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un pasaje de la Biblia. Voy a buscar aquí participantes. Pedraza Daniel. Pedraza Daniel, si por favor nos puedes ayudar leyendo el texto que está en la diapositiva. Vale. Dice Jacob lucha Daniel. Dice Génesis 32, del 22 al 30. ¿Sí se me escucha? Sí. Se escucha un poquito entrecortado. Ya, ahora. Sí, perfecto. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó, pues, e hizo pasar al arroyo a ellos y a todos. Así que dejó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que fallaba el alba. Y cuando el varón vio que podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui librado de mi alma. Y cuando había puesto Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día.
del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque todo a Jacob es ejercicio de su muslo en el tendón que se contrajo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Si ustedes tienen, ya sea en su teléfono, una aplicación en la que puedan anotar, o si tienen mucho mejor un cuaderno y un bolígrafo a la mano, entonces van a anotar 3 ideas principales, 3 ideas que a ustedes les llama la atención del texto. ¿Con qué se quedan? Y luego 3 preguntas. ¿Ok? Vamos a tomarnos 5 minutos para hacer eso. Van a anotar 3 ideas principales, 3 ideas esenciales que a ustedes les llama la atención de ese texto y luego 3 preguntas. ¿Ok? Y si hay preguntas que quieran hacer durante esos 5 minutos, pueden alzar el micrófono y hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Yo contabilizo el tiempo y cuando terminen los 5 minutos les avisaré y las vamos a compartir dentro de la clase. Si no alcanzan a tener las 3 y 3, no hay ningún problema. Cindy, una preguntita. ¿Me Sí, puedes explicar lo de las 3 ideas? No lo tengo bien claro. claro. 3 ideas que ustedes puedan resaltar de ese texto, como el mensaje que les da. Ok, Sí, ok. Gracias. de nada.
¿Listos? Quienes tengan, podemos ir compartiendo ideas y preguntas que tenemos acerca de este texto. Y si no, por orden de aparición en mi lista de participantes. Así que los voluntarios, decídanse pronto. Yo tengo una pregunta. Muy bien. Es que me causa mucha curiosidad cuando dice el ángel, para el versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa última parte me causa mucha curiosidad. O sea, Claro. ¿qué quiere decir eso? Que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se supone pues que un hombre no puede vencer a Dios. Muy bien. Es una metáfora muy interesante y esto nos lleva a otro recurso esencial de la comprensión lectora. En el caso del estudio de la palabra de Dios, cuando yo tengo una duda porque esa línea, por ejemplo, se supone que sería como contradictorio, como bien lo dices, respecto a lo que hemos aprendido, porque es Dios. Entonces, ¿cómo se supone que un simple mortal pelea contra Dios y le gana? ¿Qué hacemos en esos casos? Si es que no podemos preguntar inmediatamente a nuestro líder, lo que también podemos hacer para quienes tienen las Biblias en las aplicaciones del móvil es buscar las diferentes traducciones y darnos cuenta que a veces por el tema de que la Biblia pues ha sido traducida en muchos idiomas y que también constantemente se van sacando nuevas versiones que intentan hacer las cosas como un lenguaje más sencillo, entonces nos damos cuenta que podemos ver que es una metáfora que no es que el hombre venció a Dios, sino que habla acerca de la perseverancia que lleva a un hombre como Jacob a poder hacerse acreedor de esa bendición. Entonces no es como una lucha, sino que se trata de esa perseverancia. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, no se refiere literalmente a que él, aunque lo representa como que peleó contra el ángel, ¿no? Pero no hace referencia a la capacidad que tendría un hombre de pelear físicamente contra Dios, porque el Señor ni siquiera es nuestro enemigo, sino a esta capacidad de perseverar para poder alcanzar las promesas, del cumplimiento de las promesas del Señor. Y ahí sí, entonces has peleado con Dios, has luchado contra los hombres y has vencido. Pero para que siempre esas dudas queden, que se dan muchísimo, sobre todo en el Antiguo Testamento, queden claras, entonces lo mejor es tomar esa misma línea, ese mismo versículo, que es el versículo 28, y buscar en diferentes traducciones, voy cotejando cómo me lo traducen, cómo me lo presentan, y entonces puedo entender a qué hace referencia esa expresión metafórica que hace el Señor para decirle que has luchado y has vencido. ¿Alguien más? Uno más, porque luego tenemos otro ejercicio. Cindy, Sí, lo que yo entiendo aquí es que si perseveramos en la fe, no como tú explicas de que es una lucha contra Dios ni contra el ángel en teoría, sino es una perseverancia en obediencia, y al ser obedientes y perseverar en la fe y en la obediencia obtenemos la bendición, que eso es lo que quería Jacob, obtener como fuera la bendición. así es, muy bien, exactamente, ¿no? Eso, la palabra clave allí es la perseverancia, y aún vemos cómo esta perseverancia aún hace de Jacob que puede obtener una nueva identidad, ¿no? Porque le dice, tu nombre ya no es Jacob, sino que tu nombre ahora será Israel. Y cuando uno continúa con la lectura, porque eso también es algo muy importante en el estudio de la Biblia, y es que aunque hay capítulos y versículos que puntualmente tienen enseñanzas, también hay que seguir la trayectoria de los personajes. Y Jacob, como un personaje que tiene pues toda una trayectoria sumamente relevante que llega a impactar incluso pues nuestra vida actual como herederos también de esta promesa que le hace el Señor, porque también somos de descendencia espiritual de Él,
vamos como siguiendo la lectura y vamos entendiendo cuán importante era que en un punto de esta historia, de este pequeño relato, le diga, tú ya no serás Jacob, ahora eres Israel, y la vida de él realmente tiene un cambio. Esta nueva identidad también se representa en lo que ustedes siguen leyendo en la historia acerca de Israel, se vuelve pues un hombre totalmente diferente. Por eso el estudio de la Biblia es siempre complejo y por eso las estrategias de comprensión lectora son muy importantes para no confundirnos, para no asumir lo que no es y para no dejarnos tampoco enseñar mal cuando alguien también lo haga. ¿Qué pasa? Ideas principales e ideas secundarias. Este es otro recurso que se utiliza para comprender claramente un texto. Imaginemos una conversación, no un texto, no una narrativa, sino una conversación. Imaginemos que ustedes tienen dentro de su casa un hijo, un hermano, una hermana, una pareja, un compañero de piso que es sumamente desordenado. Y ustedes le quieren decir a esa persona que por favor sea ordenada, que cambie de actitud. Entonces, ¿cómo sería esa conversación? Esa conversación, imaginemos que ustedes no son personas directas, porque de repente alguien muy directo le dirá, oye, por favor, eres desordenado, ya cambia. Pero imaginemos que no somos personas directas. Entonces, queremos armar todo un discurso para explicarle a esa persona que es desordenada y que tiene que cambiar de actitud. Entonces uno puede como empezar a explicarle, no, mira, cuando yo era chiquito, mi mamá me enseñaba a limpiar, el valor del orden y demás, y uno comienza a crear toda una historia, hasta que por fin llega la idea principal, que es decirle, eres desordenado y tienes que cambiar. Esa es la idea principal de mi conversación. Pero para que mi idea principal en la que le quiero transmitir a esta persona, luego de contarle toda una historia de mi vida, que por favor sea ordenado, que empiece a limpiar, también tengo que usar ideas secundarias para respaldar ese argumento. Tengo que decirle, no, mira, cuando tú vas a la cocina siempre me dejas los platos sucios. Cuando tú vas al baño siempre me dejas el piso mojado y siempre hay cuernos en la mesa. Esas ideas secundarias respaldan esa idea principal, ese argumento esencial que yo quiero transmitirle a esta persona y decirle, eres desordenado, tienes que cambiar. Los textos, todos los textos escritos, las comunicaciones orales, tienen esa estructura. Siempre hay una idea principal que representa lo fundamental del texto, el mensaje esencial, la tesis del texto, y las ideas secundarias, que son otras que se encargan de respaldar, de sustentar esta idea que yo estoy mostrando. En la Biblia también se da así. Cuando tenemos historias, por ejemplo, como esta historia que está solamente en este fragmento, que es la lucha de Jacob con el ángel en Peniel, pues uno puede identificar que el mensaje tiene una idea principal y varias ideas secundarias que lo respaldan. Cuando uno va a dar una prédica, por ejemplo, y va a dar la prédica de algo que uno aprendió en su tiempo de estudio bíblico personal, que es lo que uno hace para armar una prédica esencialmente. Busca una idea principal de una porción de la Biblia y la va explicando en puntos. Han visto que usualmente dentro de la familia, en todas las reuniones, siempre se usa ese recurso muy seguido, ¿no? Una idea principal y utilizamos varios versículos o versículos del mismo capítulo o varios versículos de otras partes de la Biblia que son ideas secundarias que respaldan esa idea principal y el tema usualmente siempre se divide en varios puntos hasta llegar a la aplicación teotrápica. Así funciona el texto. Incluso, pues, en su tiempo de estudio bíblico personal o en el tiempo del devocional, si tienen un cuaderno devocional, ese es un muy buen ejercicio para realmente ejercitar la comprensión que tenemos de lo que leemos. Anotar siempre en el texto lo que yo creo que es la idea principal, las ideas secundarias que lo respaldan y también, claro, anotar las preguntas, lo que no me quedó claro, aquello de lo que no me siento seguro y recurrir a una fuente que pueda aclararme esas dudas. Y para hacer este ejercicio, vamos a utilizar este texto. Esto es Jeremías 31 del 27 al 40, se llama el Nuevo Pacto. Yo he acomodado el texto, hice dos cosas para que el texto fuera muy sencillo.
Primero, el texto es de la nueva versión internacional, por lo tanto el lenguaje es mucho más sencillo que el de la Reina Valera de 1960, que usualmente es la que usamos. Y también se dan cuenta que le he quitado los versículos, sino que lo he estructurado por párrafos, para que en el ejercicio sea mucho más fácil poder detectar en esta porción las ideas o la idea principal y las ideas secundarias. Entonces voy a pedir, son 2 páginas, porque es un poquito larguito. Entonces voy a pedir 2 personas que lean, ¿ok? Uno que lea la primera parte y otro que lea la segunda. ¿Un voluntario? ¿Hay algún voluntario que quiera leer la primera parte? Vale, Michelle. Perfecto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la entera, sino que cada cual moriría por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la delantera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Otra persona, por favor, que continúe con el texto. Yo. Muy bien. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del Angur. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gared, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Muy bien, muchas gracias. Algo que sucede con los libros de los profetas es que, bueno, se dan en contextos bastante complejos, por ejemplo, en el caso de Jeremías, porque el pueblo de Israel, pues, la ciudad de Jerusalén, pues ya había sido destruida, se había intentado reconstruir, la gente, pues, fruto de la dispersión que tuvo, porque ya no se le permitía al templo adorar, entonces, como ahora, ¿no? Ahora, bueno, en el caso de ustedes creo que ya tienen permitido reunirse presencialmente, pero acá no, por ejemplo, y durante mucho tiempo hemos estado así, ¿no? Con la prohibición de ir presencialmente a la casa de Dios. Y para algunos, como fue en el caso de Israel durante mucho tiempo, el no tener el templo, el hecho de que Jerusalén haya sido totalmente azotada por las conquistas, hacía que la gente pues se despiste, como ya no tenían un lugar físico para adorar, entonces se alejaban del Señor. Venían nuevas generaciones y era mucho más difícil educar a estas generaciones en la palabra del Señor, porque si sus padres ya se habían alejado,
Entonces, los hijos con mucha más razón. Era muy difícil. Por lo tanto, estos libros de los profetas, hay muchos capítulos donde se habla muy fuerte, donde el Señor a través de la vida del profeta exhorta al pueblo. Y a veces uno puede pensar que en todos estos libros el Señor siempre estaba enojado. Y por eso es importante la comprensión lectora, porque a primera vista, incluso si ustedes leyeran este pasaje como es, ¿no? Ubicado en los versículos y todo, parecería que la mayor parte del tiempo el Señor está enojado, pero realmente es un pasaje que tiene promesas. Entonces, pregunto, ¿cuál sería la idea principal del texto, de lo que ustedes han leído? Pueden ir a su Biblia, busquen la versión, la NBI, y pueden buscar y como que reflexionar allí. ¿Cuál sería la idea principal de ese texto? Dentro de todas estas palabras, básicamente lo que el Señor le quería decir al pueblo a través de Jeremías, ¿qué era? ¿Cuál era el mensaje? Nos podemos tomar unos minutitos para hacer esa revisión. Igual voy a regresar a la primera página para que lo vuelvan a leer y veamos cuál sería. ¿Listos? ¿Alguien tiene ya una idea? Un voluntario, alguien que nos diga cuál sería la idea principal del texto. Pues para mí, en el momento en que lo leí, mi idea principal era como el confiar en su cuidado, confiar en su promesa, en que cuidará de su tierra y nos edificará prácticamente. Muy bien, sí. Bueno, esa sería la enseñanza, pero que parte tiene mucha coherencia con la idea principal. Cuando nosotros hacemos un estudio bíblico y queremos usar estos recursos, hay que tomarse tiempo. Estudiar la Biblia es toda una disciplina que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere herramientas y que siempre uno va como subiendo de nivel, ¿no? Va del nivel más principiante, cuando no entiende muchas cosas, siempre pide ayuda hasta que llega al nivel más alto donde realmente ya se hace algo como su estilo de vida, su estilo de aprendizaje.
Entonces, al sacar ideas principales y secundarias, siempre debo sacar aquello que está dentro del texto. Por ejemplo, la idea principal aquí es que Dios promete edificar y plantar. Y lo dice en el primer párrafo. Voy a regreso acá donde dice, aquí vienen días, dice Jehová, del que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Esa es la promesa. Él promete edificar y plantar. Pero ¿cómo sé que eso es así? ¿Cómo tengo la constancia de que realmente el Señor no está enojado y lo que promete es edificar y plantar? Bueno, ahí vienen entonces las ideas secundarias, el resto de versículos donde tengo enunciados en los que esa idea se refuerza, ¿no? Por ejemplo, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vienen días en que la ciudad será edificada a Jehová, todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Conclusión, el Señor entonces, ¿qué es lo que promete? Promete edificar y plantar. Todo lo opuesto a lo que había pasado antes con el pueblo. Y esta promesa es todo lo que resume, ¿no? Esta porción bíblica es muy hermosa y muy pertinente para los tiempos que vivimos ahora, en la que nos muestra que nuestra relación con Dios tiene que sustentarse en eso, ¿no? En una relación que se basa en la confianza, como bien lo decías, y en el perdón, en la aceptación, en el que el Señor renueva todas las cosas constantemente, porque Él no promete destruir, Él no está prometiendo arrasar con nada, Él está diciendo que ya eso ya pasó y que lo que Él promete es edificar y lo que promete es plantar. Esa es la promesa para sus hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, bueno, ya terminando ha sido más rápido de lo que calculé el taller. Entonces va a quedar una tarea, ¿listo? Porque esta tarea sí les va a tomar tiempito. Si lo hacemos aquí, nos vamos a quedar como mirándonos todo el tiempo. Vamos a hacer una tarea. Y bueno, ustedes ya se lo entregarán a Sebas o como Sebas decida hacerlo. Pero la tarea será así. Ustedes en una hojita de Word van a presentar un resumen y lo van a hacer con el formato que está allí, colocando un encabezado que tenga el nombre de la institución, ICT de Barcelona, el nombre del curso, este es un CF1, si no me equivoco, su nombre, el nombre del estudiante y la fecha. Y luego colocan el título de un resumen que ustedes van a realizar que resuma pues los aprendizajes del pasaje que hemos leído. Ustedes ya lo van a leer nuevamente ya en un ambiente más personal, más calmado, sin estar con la presión del tiempo, y ustedes van a hacer un resumen. Y a ese resumen le van a colocar un título. El título puede ser Nuevo Pacto, como se llama la lectura, o le pueden colocar lo que aprendí en la clase, el título que ustedes quieran, eso va, no le voy a dar mayor exigencia a eso, el título que ustedes deseen. Y nos vamos a concentrar en que ese resumen tenga 3 párrafos con requerimientos muy específicos. En un primer párrafo que presente la idea principal del texto, ¿no? Aquí yo ya les he dado esta guía, ustedes pueden utilizarla, pero la diferencia es que ustedes aquí ya van a tener que desarrollarlo. Por ejemplo, si la idea principal es que Dios promete edificar y plantar, en este primer párrafo que ustedes describen van a presentar esa idea, pero tienen que explicarla. ¿Y qué representa eso? ¿Qué quiere decir que el Señor diga edificar y plantar? Eso requerirá obviamente que estudien profundamente el pasaje, que comparen con otras versiones y que quizás, si es necesario, pidan ayuda a su líder. En un segundo párrafo, ustedes van a escribir las 3 ideas secundarias, 3 ideas, o sea, yo aquí les puse 1, 2, 3, 4, 5, como 6, pero ustedes solamente van a elegir 3 ideas secundarias que expliquen esa idea principal. Si lo que el Señor promete es edificar y plantar,
¿Qué otras ideas que yo encuentro dentro del pasaje me permiten explicarlo, me permiten sustentarlo? Ustedes lo van escribiendo y lo van desarrollando. Y por último, un tercer párrafo que presenta la aplicación teoterápica. Es decir, ustedes allí van a explicar cuáles son los aprendizajes y las aplicaciones que ustedes hacen a su vida personal. Es muy importante hacer este ejercicio ¿por qué razón? Porque cuando uno lee la Biblia, uno se acostumbra a que saca, por ejemplo, alguien decía al inicio, la idea principal era la confianza. Y sí, por supuesto que sí, o sea, eso sustenta totalmente lo que dice. Pero hacemos rápidamente la interpretación de la enseñanza. Y antes de llegar a la interpretación de la enseñanza, lo primero que tenemos que hacer es desmenuzar los pasajes. Es desmenuzar los pasajes con ideas, con las ideas que están allí escritas, analizarlas una por una y luego de eso entonces sacamos la enseñanza. Y allí veremos que la enseñanza va a ser muy rica, va a ser muy profunda. Si ustedes hacen este ejercicio, pues con mucha conciencia, con mucho esfuerzo, van a sacar aquí un tercer párrafo maravilloso, que profundice una promesa que en tiempos de pandemia es sumamente necesaria para sostener el espíritu, sostener el ánimo en estos tiempos tan complicados. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, familia? ¿Sobre el tema, sobre lo que sea? ¿Hay preguntas? Cindy, ¿cómo se llama la clase de hoy? Porque yo llegué del trabajo, faltaba un cuarto para las 8. Sí, no, tranquila. Regreso a la primera diapositiva y es el taller de lectoescritura. Es un taller de lectoescritura. ¿Sí? ¿Perdón? Lo que pasa es que tengo poca cobertura. ¿Cómo se llama la clase de hoy? Sí, taller de lectoescritura. Vale. Este taller donde hemos trabajado habilidades muy básicas de comprensión lectora que tenemos que desarrollar para estudiar la palabra de Dios. Igual yo le puedo pasar las diapositivas. De nada. Igual yo le puedo pasar las diapositivas a Sebastián para que ustedes puedan ver nuevamente el material que está allí. Vale, sí, es tan amable porque como llego de trabajar un poco tarde, entonces me conecto ya han empezado. No, tranquila, no hay ningún problema. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, enseñanzas? Cindy, la aplicación teoterápica es aplicada al párrafo que se lee en sí del nuevo pacto o es aplicada a mi vida personal. A tu vida personal. O sea, esto que tú has leído en el párrafo, esto que tú has aprendido, ¿cómo lo aplicas a tu vida personal? Lo puedes aplicar a tu vida personal o incluso a la situación que en general se está viviendo, lo que el Señor te muestre. Eso, cuando tú hayas hecho la primera parte, ¿no? De sacar esa idea principal, de estudiarla bien para poder explicarla, de hacer ese segundo párrafo donde sigas continuando, donde continúes, perdón, desarrollando ideas que sustentan esa enseñanza básica que está allí, tú vas a saber cuál es esa aplicación. Que puede ser, claro, que ya trata del mensaje que le da a tu vida o que de repente en un contexto más general. Okay, incluso pueden compararse y leerse mutuamente entre todos lo que el Señor les ha mostrado a través de ese capítulo. Muchas gracias, Cindy. De nada. ¿Alguien más, familia? Bueno, entonces, allí donde estamos, vamos a orar, ¿ok? Una pregunta. ¿A la tarea? ¿Sí? ¿Cuándo se entrega la tarea, perdona? Sebas, ¿cómo te parece a ti pertinente hacerlo? No sé si 8 días es suficiente y luego enviarlo por correo a la dirección que les escribí ya en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok, muchas gracias, Eva. De nada. Una semana de familia está perfecto, porque no nos toma mucho tiempo leerlo. O sea, dedíquenle 1 hora diaria. Si se dedican 1 hora diaria, va a quedar un trabajo hermoso y una enseñanza espectacular. Bueno, oremos entonces. Bendito Dios, gracias Señor por
por este tiempo, amado Padre, que nos has dado para estar reunidos, Señor, estudiando tu palabra, desarrollando, papá, estas habilidades que nos permitan comprender cuál es la intención, Señor, de cada uno de los mensajes que encontramos, bendito Padre, al leer, Señor, tus escrituras. Dios de los cielos, te pedimos, Señor, que constantemente tu Santo Espíritu nos capacite. Bendito Dios, que tú seas, Señor, esa luz, papá, esa lumbrera que ilumina nuestro camino, Señor, porque hay tantas voces en el mundo, sobre todo en estos tiempos, Señor, en los que la aflicción no es solo de uno, la aflicción, Señor, es de todos, en toda la humanidad, papá. Cuando hay tanta necesidad, también hay mucha gente, muchas voces que se levantan para crear temor, para crear incertidumbre. Pero en ti, Padre bueno, está nuestra confianza. Y queremos, Señor, que nuestra confianza se sustente en lo que dice tu palabra, en lo que dicen tus promesas, en ese Dios que promete edificar, en ese Dios que promete plantar. Es en ti, Señor, que queremos confiar y queremos que nuestra fe sea una fe racional, una fe que se base en el estudio permanente de tu palabra, Señor bendito. Por eso, aún te entregamos el estudio de la tarea que tenemos, para que tú nos ayudes, bendito Dios, a que tengamos un tiempo de aprendizaje personal, que realmente llegue, Señor, a nuestra vida, que sane, papá, las inquietudes del alma y que fortalezca, oh Dios, nuestro espíritu. Padre bueno, gracias nuevamente, Señor, y queremos quedarnos en el resto del día, noche, con tu bendición, con tu cuidado, entregándote el descanso de esta noche y el resto de esta semana, Padre bueno. Gracias, mi Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Cindy. Nada, ustedes, ¿cómo los extrañaba? Y nosotros a ti, ya sabes que la familia es toda nuestra, pero y esta casa también es tuya y siempre eres bienvenida cuando quieras. Invítenme más, que yo contenta vengo. Y nosotros con gusto te recibimos.